La Patria Sublevada, un podcast de Alfredo Silleta. Cuarta temporada. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. El odio de la oligarquía fue tal que Juan Domingo Perón sufrió varios intentos de asesinato, fallidos por suerte, por lo cual podemos afirmar que como los gatos tuvo 7 vidas, el número de la suerte y de la resistencia en la historia universal. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón se encargó de armar una nueva estructura de leyes laborales, mejoró los convenios, modificó las condiciones de trabajo en las fábricas, especialmente en el interior del país, y promovió a miles de nuevos dirigentes sindicales. La Secretaría de Trabajo siempre se inclinaba hacia los trabajadores en todas las audiencias laborales. En cada huelga se beneficiaba a los obreros. La policía tenía prohibido reprimir a los trabajadores cuando lo solicitaban los patrones. Lentamente, miles y miles de obreros, la mayoría del interior del país, reconocían sus derechos y comenzaban a hacerse peronistas sin que todavía esta palabra existiera. La oligarquía, la patronal, los medios hegemónicos y el establishment concentraron todo su odio en ese coronel que cada día era más popular. Perón ya no era solo secretario de Trabajo y Previsión, sino que también ocupaba el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el 19 de septiembre de 1945, se realizó la Marcha por la Constitución y la Libertad, organizada por el establishment, los conservadores, los radicales y partidos de izquierda, con el apoyo directo del embajador estadounidense Braden. Las Fuerzas Armadas comenzaron a dividirse en torno a la figura de Perón. La Marina hizo público un documento firmado por más de 30 almirantes y oficiales de alto rango pidiendo un renunciamiento al gobierno y un llamado a elecciones generales. El ejército, que era el sostén del gobierno, se dividió entre los seguidores de Perón y aquellos que no soportaban su soberbia y su relación con los sindicatos. Especialmente le cuestionaban su relación amorosa y pública con la joven actriz Eva Duarte. Perón, con la chispa de siempre, expresaba en aquel entonces: me reprochan que ande con una actriz. ¿Y qué quieren? ¿Que ande con un actor? Cuarta temporada. El 8 de octubre, día de su cumpleaños, un grupo de militares de Campo de Mayo pidió la renuncia de Perón. Incluso algunos plantearon que si no renunciaba había que asesinarlo en un acto que se realizaría en la Escuela Superior de Guerra. Pero la seguridad de Perón logró desbaratar ese intento. Perón no dudó en renunciar a sus cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Esto es para que vean que no me tiembla la mano, dijo el coronel, dejando claro que no estaba en el gobierno por los cargos. Un sector del ejército y la marina se reunió en el círculo militar ubicado frente a la Plaza San Martín. Deliberaron sobre el pedido de entregar el gobierno a la corte. Allí se oyeron las voces más reaccionarias, como la del mayor Desiderio Fernández Suárez, que planteó directamente matar a Perón. La postura no tuvo éxito, pero 11 años después pudo concretar en parte su odio como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando ordenó los fusilamientos de militantes peronistas en los basurales de José León Suárez. La presión del establishment fue tal que el día 13 de octubre Perón fue arrestado y enviado a la isla Martín García, bajo el control de los marinos. Perón comenzó rápidamente una estrategia para que lo enviaran al hospital militar por temor a ser asesinado en la isla. Mientras tanto, el subsuelo de la patria comenzaba su marcha hacia Plaza de Mayo para pedir la liberación del coronel, otra historia que ya hemos relatado en nuestros podcasts. En esos días el coronel Héctor Cabanillas, un antiperonista fanático, organizó con un grupo de oficiales un operativo para secuestrar a Perón y luego matarlo. Los oficiales finalmente decidieron que no era posible
luego de la gigantesca movilización del 17 de octubre. Los altos mandos frenaron el secuestro porque ya existía el llamado de elecciones y confiar en que Perón, sin partido político ni medios, perderá las elecciones. A casi 10 años de la llegada del peronismo al poder, las clases altas y medias que habían perdido sus privilegios, sumadas a la Iglesia Católica, mantenían al país en vilo. La Marina había decidido que había que matar a Perón. El 16 de junio decidieron bombardear Plaza de Mayo para terminar con el presidente. A las 12 horas comenzó el bombardeo sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Se arrojaron más de 100 bombas, muchas de las cuales no explotaron, al mismo tiempo que el batallón de Marina abría fuego y atacaba la Casa de Gobierno. Muchas de las bombas cayeron sobre Plaza de Mayo y cientos de trabajadores, empleados públicos, mujeres y niños fueron masacrados. El gobierno no quiso dar cifras oficiales de las víctimas, pero los datos extraoficiales hablan de más de 800 muertos, incluido un número muy alto de niños que visitaban la histórica plaza. Las sirenas de las ambulancias no se apagaban durante varias horas y podía observarse decenas de vehículos destruidos por las bombas y sangre en toda la plaza. Perón, que se había refugiado en el Ministerio de Guerra, decidió apaciguar la situación cuando muchos funcionarios pedían fusilar a todos insurrectos. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecer. La patria sublevada. No alcanzó. A mediados de septiembre se produciría un nuevo golpe militar, esta vez encabezado por el general Eduardo Lonardi y la Marina, que bajo el mando del almirante Isaac Rojas bombardearon la destilería de petróleo en Mar del Plata. Horas después anunciaron que bombardearían las destilerías de YPF en La Plata y cañonearían las usinas de la Ítalo, Selva y el centro de la ciudad de Buenos Aires. Perón decidió renunciar para no producir una guerra civil. Fueron días de mucha tensión en la residencia presidencial. Perón no dudaba en andar armado y esperaba que vinieran a matarlo. Armó un dispositivo de distracción y ordenó que en el aeroparque colocaran banderas paraguayas y argentinas en un avión de donde supuestamente tomaría vuelo. Era una distracción. En la mañana del 20 de septiembre fue hasta la casa del embajador paraguayo en Virrey Loreto 2474 y de ahí marchó a la cañonera paraguaya, que estaba anclada en el puerto para ser reparada. Fueron momentos de tensión. El almirante Rojas y el coronel Cabanillas insistieron en que había que bombardear la embarcación o entrar a la fuerza con el ejército. Finalmente, el presidente Lonardi le entregó un salvoconducto con garantías para que Perón pudiera marcharse a Paraguay. La cañonera se alejó del puerto unos kilómetros y un avión DC-3 enviado por el presidente Stroessner lo recogió y lo llevó a suelo paraguayo.
El exilio de Perón se inició formalmente en Paraguay. Luego de agradecerle personalmente al presidente Stroessner por haberle permitido exiliarse, se instaló en la granja de Alejandro Gayol, un amigo argentino que residía en Asunción. En esos días, pasada la tensión sufrida en la cañonera paraguaya, se lo veía a Perón de buen humor. Continuaba levantándose temprano, dormía su religiosa siesta y vestía de sport. Lo único llamativo es que llevaba casi siempre un revólver en la cintura por temor a un atentado. Por esos días, otra vez el coronel Cabanillas organizó un grupo de oficiales argentinos para ingresar a territorio paraguayo y secuestrar a Perón, trasladarlo a Argentina y fusilarlo. Una vez más, la suerte estuvo del lado de Perón. Los servicios paraguayos lo detectaron y los detuvieron. Perón sabía que su permanencia en Paraguay corría peligro, y el 2 de noviembre partió en silencio, argumentando que visitaría la tierra de Rubén Darío por invitación de Somoza. Su primera escala fue el aeropuerto El Galeão, en Brasil, y desde allí partió hacia las Guyanas holandesas, donde permaneció 4 días, por supuesto problemas técnicos. En realidad estaba tramitando una visa para instalarse en México, pero ese país, por presión de los Estados Unidos, le negó la estadía. Pasó brevemente por Caracas y finalmente se instaló en Paraná. Allí comenzó una vida austera. El propio Perón lo relató: mi comida es sana y frugal, no tomo alcohol, bebo agua, té, café y preferentemente mate. Me levanto en invierno y verano a las 5:30, almuerzo a las 11 horas. Duermo una siesta y me acuesto a las 23. Luego de escuchar un poco de música, el único sedante que tolero. Ramón Landajo, uno de los pocos argentinos que lo acompañaban en Panamá, le contó a Felipe Piña que un día un sicario llegó a la ciudad contratado por el general Toranzo Montero para asesinar a Perón. Escuchemos el relato de Piña. Un día suena el teléfono y Vicente, que era otro guardaespaldas y chofer de Perón, le dice a Perón: quieren hablar con usted, general. El general va al teléfono y le dicen: ¿usted es Perón? Sí, soy yo. Ah, tengo que hablar con usted. ¿Por qué? Porque vengo a matarlo. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué quiere hablar conmigo? ¿Puedo hablar personalmente? Sí, cómo no. Esto lo desarmó completamente, porque si le había dicho que lo iba a matar, ¿cómo lo iba a recibir? Y bueno, le contó la historia, le habían adelantado dinero, se lo había dado Toranzo Montero, y cuando lo vio a Perón le dice: ¿y por qué lo voy a matar a usted si yo no lo conozco? Y nació una linda amistad entre Jacques de Tanger y Juan Domingo Perón. La coacción del gobierno norteamericano sobre Panamá era muy fuerte, y el gobierno panameño comenzó a presionar a Perón para que se marchara del país. Finalmente, en julio de 1956, visitó Managua, donde fue recibido por Somoza, pero 2 meses después se instaló en Venezuela por invitación del presidente Marcos Pérez Jiménez, permaneciendo allí hasta enero de 1959. La estadía en Caracas le permitió organizar encuentros más frecuentes con los responsables de la resistencia y mantener comunicación más fluida con sus seguidores. Además de las directivas que enviaba por cartas, comenzó a grabar cintas que ingresaban clandestinamente a la Argentina y circulaban entre la militancia político-gremial. En 1957, otra vez apareció en escena el coronel Cabanillas, con la idea de organizar un atentado que terminara con la vida de Perón. Esta vez el plan estaba mucho mejor organizado. El agente de inteligencia Manuel Sorolla llegó a Montevideo contando que había huido de la Argentina, perseguido por los militares debido a su militancia peronista. De allí pasó a Brasil con el mismo relato y finalmente llegó a Caracas. Se presentó como expreso político y Perón lo recibió como hacía con todos los exiliados. Le ofreció trabajo y terminó siendo su chofer. Sorolla rápidamente tomó contacto con la Embajada Argentina en Caracas. El 22 de mayo le entregaron una bomba que debía colocar debajo del motor del Opel del general para el 25 de mayo. Sorolla colocó la bomba y el día 24 le dijo a Perón que había recibido una carta de Buenos Aires informándole que su madre estaba muy grave y que debía regresar de manera urgente, haciéndolo de forma ilegal por Camelo, Uruguay. La patria sublevada. Ese día Perón cambió su rutina y envió a su secretario Isaac Giraberte
a comprar más carne para el asado que tenía con invitados por el Día Patrio. Giraverte arrancó el auto sin calentarlo. Fue hasta la carnicería, bajó y a los pocos minutos explotó la bomba colocada en el Opel. Giraverte resultó herido por el impacto de astillas en una mejilla. Perón había salvado su vida. El diario El Nacional de Caracas, en su edición del 28 de mayo de 1957, comentaba: una bomba de tiempo que se supone fue conectada a medianoche al sistema de encendido del motor estalló a las 7:05 de la mañana del día sábado dentro del automóvil del expresidente Juan Domingo Perón. El proyectil estalló ruidosamente haciendo volar la tapa del motor del vehículo cuando el chofer Isaac Giraverte iba a buscar al exmandatario. El pequeño carro se encendió a medias por la explosión y 82 ventanas se fragmentaron en 17 departamentos de 3 edificios a la cuadra. Horas después del atentado, el gobierno de Caracas declaró persona no grata al embajador argentino y le otorgó 24 horas para abandonar el país. Años después, Cabanilla le diría a Tomás Eloy Martínez: la historia de la Argentina sería otra sin Perón. Era temprano todavía para que se lo viera como un mártir, y era ya tarde para que el movimiento peronista, con todos sus dirigentes presos o dispersos, pudiera unirse. He cometido pocos errores en la vida, y esos pocos me duelen. Tal vez ninguno me duela tanto como no haber podido matar a Perón. En enero de 1959 se produjo un golpe de Estado contra Pérez Jiménez y Perón debió exiliarse en la Embajada de la República Dominicana. Una semana después partiría con un salvoconducto hacia Santo Domingo. Allí se reuniría con el general Trujillo, quien le brindó todas las facilidades necesarias. Un año después partiría definitivamente hacia España, donde se instalaría en Madrid. En 1964 se organizó el operativo Retorno para que Perón volviera a la patria. Fue un plan secreto que estuvo a cargo de Jorge Antonio, y el gobierno español recién se enteró cuando el avión ya había despegado. La aeronave debía hacer una escala en Río de Janeiro. El canciller argentino llamó a Washington para que intercediera ante el régimen militar brasileño y así poder detener el viaje hacia la Argentina. El arribo de la aeronave al aeropuerto El Galeao produjo un espectáculo insólito. El avión de Iberia fue rodeado y movilizado por un grupo de militares. Un oficial subió a la aeronave y le comunicó al comandante que no podía continuar viaje y que los pasajeros de origen argentino debían descender. El comandante se opuso, invocando los acuerdos internacionales, pero el oficial brasileño respondió que estaba bajo jurisdicción militar. Acercándose a Perón le dijo: general, usted no puede continuar su viaje y debe regresar a España. ¿A quién se debe esta arbitraria orden?, preguntó Perón. Al presidente de Brasil, fue la lacónica respuesta. Momentos después, los pasajeros fueron detenidos y obligados a descender de la aeronave. Permanecieron incomunicados y finalmente fueron obligados a regresar a España. Las autoridades brasileñas informaron que si el avión se desviaba de su ruta hacia España, sería derribado sin contemplaciones. A través de la ventanilla se podían ver aviones de guerra brasileños. Perón decidió no arriesgar la vida de los pasajeros y regresó a España. Finalmente, Perón decidió regresar al país el 17 de noviembre de 1972. El general Lanús estaba convencido que no regresaría, pero por temor a un nuevo 17 de octubre decidió movilizar a las fuerzas represivas para impedir que la gente se acercara a Ezeiza. Perón se embarcó en un vuelo de Alitalia sin garantías sobre su seguridad. Algunos dirigentes juveniles decidieron días antes esconder armas en los baños del aeropuerto por temor a un intento de asesinato. El propio Perón decidió viajar armado. El historiador Hernán Briense reconstruyó ese viaje en detalle. Relata que durante el vuelo Perón mandó a llamar a Chacho Pietragala, militante de la JP Regional 1, y le dio un dato sobre el capitán Sosa, responsable de la masacre de Trelew, informándole que lo habían enviado a la Embajada de Inglaterra. En medio de la charla, Perón tomó un maletín, lo abrió y le mostró 2 pistolas. Una la tomo yo y la otra usted, en caso de que tengamos problemas en Ezeiza, y agregó: si Rucci no está al pie de la escalerilla esperándonos, es que empezó la guerra. Finalmente, Perón descendió del avión. Un militar intentó que no se detuviera hasta llegar al hotel del aeropuerto,
Pero el general se detuvo, bajó y saludó a los pocos militantes que habían podido ingresar. Allí el general Ezequiel Martínez informó que debía encontrarse con el presidente Lanusse. Perón se negó. Entonces le señalaron que sería muy peligroso que saliera del hotel. Abal Medina preguntó si Perón estaba detenido. Le respondieron que no. Entonces preguntó, ¿está secuestrado? La tensión era total. El ejército emplazó 2 ametralladoras frente al hotel. Cuando Perón quiso salir, un comisario sacó su arma y le apuntó. En ese momento, Lorenzo Miguel se abalanzó sobre el comisario, mientras Cámpora gritaba que se trataba de un secuestro. Perón llevaba su arma en la cintura. Finalmente, en horas de la madrugada, Lanusse cedió y Perón pudo trasladarse a Gaspar Campos. Una vez más, su vida había corrido peligro. El propio Perón relata esos días. Mi llegada fue un atropello de lo más brutal y sobre todo de lo más indigno, porque han procedido con un alto grado de indignidad. Decían que era para darme seguridad y me tenían preso en una pieza del hotel. Cuando forcé la situación y dije si no estoy detenido me voy, me pararon en la puerta con la policía, las armas y todo. Consigo salir e irme a mi casa. Me echaron todo el ejército, toda la policía, rodearon la casa. No podía moverme desde ahí. Llegó el momento en que colocaron cañones antiaéreos en la esquina de mi casa para asustarnos. Pasaban aviones de la Marina toda la noche volando bajo, también para tratar de intimidarme. Fue tal el odio hacia Perón, que aunque no pudieron matarlo en vida, decidieron cortarle las manos creyendo que así podría interrumpir el abrazo emocionado entre Perón y su pueblo. Quizás pensaron que las manos eran símbolos, y es cierto que los símbolos pueden destruirse, pero no sabían del alma, no entendieron que el general, cuando levantaba sus manos hacia el pueblo, no levantaba símbolos sino alma, y el alma no se puede tocar. Prueba de ello es que hasta el día de hoy Perón vive en el cuerpo de su pueblo. Quisiera terminar con algunas palabras bellas e inteligentes del general en una charla con Pino Solanas sobre qué significa vivir en comunidad. Naturalmente, la única manera conocida para terminar con el antagonismo entre el hombre y la comunidad sería indudablemente desmontar un poco el egoísmo. Y eso nosotros lo decimos precisamente en nuestra ideología. Que el hombre termine con un proceso de explotación de su egoísmo, sacrificando gran parte de él en beneficio de la comunidad. Solamente así se puede arribar a una comunidad organizada. El individualismo es la escuela nefasta y negativa de ganar, haciendo mal a los demás en vez de ganar siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito del individualismo, carente de sentido social y de sentido político, que no solo ha hecho de cada hombre un lobo, sino que ha hecho lanzar a unas naciones contra otras. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin, y por eso nosotros, a nuestro proceso ideológico enunciado, le hemos llamado la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. La comunidad organizada es el punto de partida, diremos así, del justicialismo, y es también el punto de arribo del justicialismo. Es decir, una comunidad sin explotación del hombre por el hombre. Natural. Es decir, una comunidad donde todo pueda ser realizado sin sacrificios inútiles, sin excitaciones que no conducen a nada, y que esa comunidad realizada permita, dentro de su organización, que el hombre se realice a sí mismo. Hemos llegado al final, estamos en YouTube y en el portal Info 135.
No se olviden de suscribirse, es gratis y así recibirán todas las novedades. Si les gustó este podcast, no olviden compartirlo con un amigo. Hoy comenzamos la 4ª temporada, por lo cual hay 30 podcasts más para que disfrutes. En la descripción encontrarán un link para realizar donaciones que nos ayudan a seguir produciendo este podcast. Sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. La patria sublevada. Crónicas para saber de dónde venimos.